Entramos a otro capítulo que ya son las acciones informativas, que es un gran capítulo. Aquí está, esto es muy interesante, aquí está todo el derecho a la identidad, el derecho al patrimonio moral, el derecho a los signos distintivos, todo el derecho marcario está aquí, el derecho de los secretos, la difusión, esto es la posesión de la forma. Fíjense, el título son acciones informativas. ¿Qué acciones se puede tener con la información o con la forma? Uno, poseerla. Otro, difundirla. Otro, adquirirla. La adquisición de la forma. Y, bueno, esos son básicamente... Sí, aquí mezclamos el acceso y la investigación y otras cosas más. Entonces, es bien interesante, ¿no? Tener esto. ¿Y dónde pondrían, por ejemplo, el derecho procesal ustedes? ¿En cuál? ¿En la posesión, en la difusión o en la adquisición? En la adquisición. ¿Por qué? Porque el juez, para poder dictar sentencia, necesita adquirir, digamos, todas la verdad de los hechos y dictar la verdad de lo justo. Por las dos cosas, efectivamente, tiene que adquirirla. Aquí está, ese es el último capítulo, es todo un resumen de derecho procesal ahí. Si quieren tener, digo, de todas las materias, digo, del derecho a la educación es todo el resumen ahí aquí, el derecho a la adquisición de la forma. El acceso a la información también, ahí está, en la adquisición de la forma, ¿no? El derecho a la investigación, esta es una de las cosas poco profundizadas. Aquí realmente hablo de muchos temas que no se han tratado en la ciencia jurídica con mucha profundidad. El derecho a la investigación sí que hay ya algunos escritos y todo esto, pero todavía está esto, ¿no? ¿Qué es la investigación? ¿Qué pueden difundir? ¿Qué no se puede difundir? Los productos de la investigación, el fin de la investigación, los valores de la investigación, siempre es el mismo esquema que utilizamos. La libertad de investigación, qué significa y todo esto. Es interesante, esto es los resultados de la investigación, cómo se pueden difundir, cómo no se puede. Y otros derechos del investigador, por ejemplo, ¿no? La creación de la forma, aquí está todo, en la adquisición de la forma, todos los derechos de autor. Sí, las creaciones humanas, pero ya visto desde arriba. Y está también la propiedad intelectual, ¿no? ¿Se acuerdan aquello que dijimos, no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre las patentes y los derechos de autor? Las patentes de invención tienen que ver con las ideas, con la técnica. Y los derechos de autor tienen que ver con la forma, efectivamente. Entonces, y con la forma original. Entonces, aquí hablamos primero de las creaciones humanas. ¿Qué son las creaciones humanas? Es un acto del intelecto agente y de la imaginación. Es un compuesto de la imaginación también, ¿no? Que va componiendo formas. Volvamos, la imaginación compone formas, ¿no? Imágenes, datos, informaciones, con un orden intencional, con un orden previsto por la intención de la mente humana. Y también, creación humana es el producto de ese obrar intencional del ser humano, que puede simplemente pensarse, ¿no? Todo pensamiento, toda comunicación y todo eso, ¿no? Las creaciones pueden ser de tres formas. Pueden ser obras originales, entonces de ahí salen todos los derechos de autor. Aquello inédito que ha salido en mi cabeza, ¿sí? Obras originales. ¿Cómo se tratan las obras originales? Aquí lo que decimos desde el punto de vista de la teoría fundamental del derecho es que ¿en qué se justifica que eso sea mío? Que yo pueda cobrar por eso. Hay muchos sistemas de derechos de autor, pero en el fondo el legislador lo que tiene que poner es un sistema para que el trabajador pueda vivir de su oficio, para que pueda recibir una contraprestación económica por esa creación intelectual. ¿Sí? Y entonces justificamos no solo el sistema actual de derechos de autor, sino otros posibles que podría haber en el futuro. Vemos los derechos de autor desde la teoría fundamental del derecho, de una perspectiva más alta. La obra de arte, eso no lo tratamos en derecho de la información. ¿Cómo se trata la obra de arte? ¿Qué cosas pueden hacerse de arte y todo esto? La técnica, ¿no? Y aquí viene justamente todo el derecho de invenciones. Ahí es todas las patentes de invención destinadas a una idea, ya no es la forma.
la forma en cuanto forma física, se podría decir. Es la forma de la idea, porque es información. Las ideas son información también. Es otro tipo de forma. La forma técnica se podría decir que es, ¿no? Entra ahí modelos de utilidad también. Modelos de utilidad, sí, efectivamente. Pero tiene que ver más con la técnica. Fíjense, allá estudiamos solo la idea, pero aquí vemos que la idea también es forma. Y la diferencia es que es una forma técnica, ¿sí? Entonces, la forma original, la forma artística y la forma técnica. Esto es bien interesante. ¿Qué es arte, no? Pues ahí van a leerlo. En la difusión de la forma. En la difusión de la forma se ven tres cosas. Primero, la libertad de expresión, que es la más amplia de todas, que es lo que yo expreso con mi cuerpo, con mi forma de ser, con mi identidad, pero también con mi pensamiento, de todo lo que yo llevo ahí, ¿no? Puedo difundir, por eso, ¿qué cosas puedo difundir? Mi interioridad o los conocimientos que yo he tenido, son las dos cosas que yo puedo difundir, lo que tengo dentro, ¿no? Esto se puede hacer con fines de expresividad simplemente, cuando yo camino estoy expresando, ¿no? Quién soy, cuando yo me he visto de una determinada forma, ¿no? Si vengo en short y otras cosas, no soy el profesor, ¿no? Obviamente, ¿no? El derecho a la comunicación, el derecho a comunicar, a difundir, con dos vías o solo una vía, hay un deber de comunicar ciertas cosas. Esto lo hemos visto en el derecho de la información. Y el derecho al diálogo, es la comunicación de dos vías, justamente. Este es un tema que podría haber un tema de tesis también, porque esto está muy poco explorado en el derecho, ¿no? Y aquí, como hacemos el mapa de todo el derecho, aparecen cosas que no están muy exploradas. El derecho al diálogo. Uno dice, ¿es cierto que el ser humano es capaz de hablar? Unas más que otros, no, pero los hombres somos más callados, más parcos y todo eso. En fin, en general, ¿no? Salvo Di Carlo, ¿no? Ahí. Bien. Y por eso mismo, una capacidad engendra un valor, ¿se acuerdan? Una potencia engendra un valor, un fin humano, un principio del derecho y un conjunto de reglas, ¿no? La soledad frustra a la persona. Esto lo han dicho muchos filósofos. La soledad frustra a la persona. De hecho, ¿cómo se castigan a las personas cuando se han portado muy mal, cuando han matado a alguien? Se las pone en la prisión y se las pone a solas durante una parte incomunicada de su familia, todo esto con mínima comunicación. Pero no necesariamente. Toda sanción, es decir, es una sanción. Obviamente no se sanciona pagándoles, ¿no? Sino se sanciona con cosas que frustren. Alguien el derecho al diálogo. ¿Hay derecho a dialogar o no? De esto hablaba Vittoria para justificar justamente cómo podían venir los españoles a conquistar América, entre comillas, que decían no hay derecho por derecho divino, no hay derecho, somos iguales todos, pero sí, si hay atrocidades, pueden venir para evitar esas atrocidades. Además, hay un derecho al diálogo de todas las personas y uno puede venir a hacerse amigos de todo el mundo y por eso podrían venir a América, ¿no? Los españoles. Tratando de justificar los títulos, son el famoso problema de los títulos de conquista. ¿Hay derecho al diálogo? En realidad. O yo puedo, si alguien viene a hablar conmigo, decirle, no hablo contigo. ¿Puedo? Podría. De hecho, si me llaman de Movistar, vengo a comprar un plan y se levanta y ¡pac! Que toda la fuerza, ¿no? Y es totalmente legítimo. El tipo no tenía derecho a dialogar conmigo. ¿Sí? Es bien interesante. Entonces, ¿cuándo hay y cuándo no hay derecho al diálogo? Cuando hay voluntad para hacer primero. Cuando yo accedo, ya bueno, perfecto. Cuando yo accedo. Pero no siempre que accedo, ¿no? Es decir, hay a veces ¿en qué casos? Por ejemplo, yo me puedo ver Es decir, al de Movistar yo le puedo decir eso, ¿no? Pero ¿qué piensan si viene el rector a hablar conmigo y yo le hago ¡pah! En el fondo la respuesta es, mientras más intensa sea la relación interpersonal, más intensa es la obligación de diálogo. ¿Sí?
Supongamos que alguien tiene un hijo, ¿no? No le puede decir, no, ya no hablas conmigo nunca más. Te pueden seguir en un juicio, justamente, ¿no? Efectivamente. Por eso, el deber jurídico de diálogo es más fuerte entre los miembros de la familia, entre los negocios jurídicos. Si yo tengo un negocio con alguien, pues obviamente, ¿no? Cuando se ha convenido dialogar o mediar, cuando yo he aceptado, efectivamente, cuando se deba justificar responsabilidades. Si yo he incumplido, tengo que explicar por qué he incumplido, ¿no? Cuando está en juego un bien personal valioso, obviamente, digo, si va a explotar una bomba, yo tengo que manifestarlo. Derecho a rechazar el diálogo. ¿Cuándo yo puedo colgar el teléfono? Cuando no existe ningún deber de dialogar. Ya hemos dicho cuáles son los deberes de dialogar. Cuando la materia fuera demasiado banal, ¿no? Es decir, banal, nimia, pequeña, ¿no? Efectivamente. Me vienen a cargar, oye, ¿qué le parece lo que pasa? Chao. Se hubieran fijado otros cauces más adecuados para el diálogo. Por ejemplo, si hay una guerra entre dos países, ¿hay derecho al diálogo? Pues seguramente hay que ver cuál es el cauce adecuado para el diálogo, ¿no? Si el presidente va a la frontera, lo van a liquidar, ¿no? Lo van a ametrallar al tipo, ¿no? Hay que ver el cauce, cuál es, ¿no? Y cuando se hubiera sancionado a la persona justamente con el silencio. Es decir, a una persona que ha hecho un acto terrorista, se la puede poner en soledad y no tiene derecho a dialogar. Eso es una cosa del diálogo. Y finalmente, la posesión de la forma, ¿no? La posesión de la forma se puede poseer. ¿Cuál es la forma más intensamente poseída? El yo. La forma de la propia identidad, ¿no? Sí, efectivamente, ahí. Dedicarlo, la forma así medio rellenita, medio... ¿Ah? O medio tuca ya, para ponerlo. Ay, para Chantal es tuca. No, perdón, hoy día sí que he hecho bullying a todo el mundo. Fue bien. Obviamente, digo, la forma humana también, ¿no? La propia naturaleza humana, tener un corazón, ni sé cuánto, todo esto, es lo que más intensamente se puede tener, la forma de la identidad, la forma de la naturaleza. Y después decíamos que hay una cosa que es una segunda naturaleza. ¿Qué era la segunda naturaleza? Que actuaba como una segunda naturaleza, porque actúa de forma imperceptible. La cultura. La cultura. Por eso se dice que la cultura es una segunda naturaleza. Digo, le preguntan a un niño cuántos años tiene, cómo hacen aquí si tiene 3 años. No, hace así. En Europa hacen así. Y nadie se lo cuestiona. Entonces es como si fuera el propio de la naturaleza. En Europa todo el mundo hace así. Sí, 1, 2, 3. No, esa es tu naturaleza. Efectivamente. Bueno, efectivamente. ¿Ah? No, pero lo han visto hacer. Lo han visto hacer. A los papás, ¿cuántos años tienes? Di que son 3. ¿No? Se lo han visto hacer. Y la gente lo hace, pero por cultura y pensando que es la única forma que se hace en el mundo, ¿no? Otra cosa que es muy chistosa, sino que aquí me puedo alargar. Otra cosa muy chistosa. Aquí, si uno dice, esta persona es así de alta, todo el mundo dice, qué mala educación, le está tratando como un animal, tiene que decir así. Eso solo es en el Ecuador. Uno se va afuera y se mueren de risa. Pero se matan de risa afuera, ¿eh? Bien. Y de ahí, obviamente, la posesión de la forma de los secretos, que ya son cosas más externas, el patrimonio moral también, ¿no? Que una sociedad viva según las leyes morales.
según los signos distintivos y todo esto, ¿no? La posesión de las marcas, yo tengo derecho a utilizar una marca, son cosas más externas. Vamos aquí de lo más interior, que es la identidad, después la cultura, y después ya las cosas que son las acciones, lo moral, que no es cultura, ¿no? Pero algo hay, y los signos distintivos y el resto de secretos ya vienen ahí, ¿no? Esa es la posesión de la forma. Y hemos al menos hablado del índice de esta parte.